Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una vez más una bendición muy grande estar con ustedes en este programa de una palabra viva y eficaz. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua Mashiach. Hoy una vez más quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Así como la palabra del Señor nos enseña que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento debemos procurar llevar este mensaje de la palabra del Señor, y esta es la razón por la cual nosotros en esta noche y todos los días de lunes a jueves procuramos llevar ese mensaje del Evangelio, los exhorto a ustedes que si tienen conocimiento de la palabra del Señor y lo pueden hacer, compartan el mensaje del Evangelio del Señor. El Señor en su palabra nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra obligación como cristianos es ir por todo el mundo y predicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no tenemos la capacidad para ir, para pagarnos pasajes costosos, para ir de un lugar a otro, pero tenemos en nuestras manos una herramienta muy importante, como es la herramienta del internet, y de esa manera nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Hoy, como hemos venido estudiando, estamos meditando en la palabra del Señor, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Él ha estado hablándoles a ellos, les está exhortando a que pongan su mirada en el Señor, en el autor y en el consumador de la fe. La mirada en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a estar hablando entonces, como veníamos diciendo, vamos a seguir meditando en el mensaje de la palabra del Señor, y lo vamos a estar haciendo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y aquí encontramos que hay un título en la Biblia Reina Valera que nosotros tenemos, que es los dones espirituales, y de eso es lo que vamos a hablar nosotros en esta noche. Vamos a hablar de los dones espirituales y vamos a tocar 8 primeros puntos de estos dones, y más adelante, quizá la semana entrante, si el Señor lo permite, seguiremos meditando en esta palabra. Por lo tanto, hoy vamos a hablar entonces, como decíamos, de los dones espirituales, y vamos a ver cómo la palabra del Señor nos dice allí en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a comenzar desde el versículo 1, y lo primero que encontramos es que Dios nos ha dado regalos espirituales. La palabra don significa regalo. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, regalos espirituales. Dios nos ha dado más que algo físico. Son regalos espirituales, regalos para vida eterna, regalos que nos van a ayudar a nosotros para que nuestra vida sea mucho más llevadera, sea mucho más agradable, y que podamos descansar en Dios y tener una esperanza en aquel creador que nos ha dado la vida. El apóstol Pablo, en versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está hablando, les está diciendo, le decía en su versículo 11, él decía pero os alabo, hermano, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo alababa a la iglesia de Corinto porque se acordaban de Pablo, se acordaban de las instrucciones, se acordaban de la Torá, se acordaban de la palabra, pero Pablo quiere recordarles a los corintios lo que la palabra del Señor dice. Y aquí le está diciendo: miren, no ignoren, no sean ignorantes en cuanto a los regalos que Dios
tiene para ustedes. Dios tiene para nosotros regalos espirituales, tiene dones, nos ha bendecido con dones que vienen de la presencia del Espíritu Santo, y esto es lo que vamos a ir nosotros mirando. Dios te ha dado a ti un don, o quizás te ha dado más de un don, pero por lo menos tenemos un don, el don de la vida eterna, el don de la salvación, el regalo más grande que cualquier ser humano pueda desear o esperar. Es la salvación y la vida eterna. Pero aquí Pablo le está diciendo, miren hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Dios nos ha regalado, nos ha dado regalos espirituales, y esto es importante que nosotros podamos entender, podamos conocer y podamos reconocer cuáles son los dones a los cuales Dios nos ha dado. Ahora luego estamos viendo que Pablo dice, mire, sin la presencia del Señor estamos extraviados. Dios nos ha dado dones espirituales, pero para que nosotros podamos recibir esos dones, porque es que los dones espirituales es para todo aquel que cree. Para todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero si nosotros no tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, nosotros estamos extraviados. Eso era lo que pasaba con nosotros cuando nosotros aún no habíamos tenido un encuentro personal con Hamashiach, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estábamos extraviados. Pablo sigue diciendo, el versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, o sea paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Sabéis que cuando eran gentiles, nosotros podemos entender que el pueblo de Israel, el pueblo judío, llama a los que no son judíos, los llama gentiles. Aquellos que no están guardando la Torá, los llama gentiles. Los que no se sujetan a la Torá, a la ley y a las costumbres de los judíos. Ahora bien, nosotros que llegamos a los pies de Cristo, que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, pasamos a ser pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que pasamos de ser paganos, de ser gentiles, a ser descendientes de Abraham según la promesa. Por eso Pablo dice, mire, ustedes saben muy bien, nosotros sabíamos muy bien que cuando éramos paganos, cuando éramos gentiles, se nos extraviaba. Nosotros estábamos extraviados y íbamos a buscar a Dios en un Dios que no era Dios. Buscábamos a Elohim en los ídolos, en las imágenes, en cualquier cosa menos en su palabra. Por regla general, una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, de la Torá, del Tanakh, del Brit Hadashah, o sea, del Antiguo y el Nuevo Testamento, es una persona que está extraviada de la presencia del Señor. Y cuando uno está extraviado, uno va a buscar a Dios en los lugares equivocados. Tenemos personas que buscan a Dios en las imágenes. Tenemos personas que no creen en Dios, pero buscan alguna fuerza superior en los astros, en el universo, pero siempre están buscando en la creación una respuesta a lo creado. Pero nosotros que hemos conocido al Señor, hemos podido encontrar no en la creación una respuesta, sino en el Creador. Él es el que nos ha dado la vida, Él es el que nos ha transformado, y Él es quien nos ha vuelto al camino. Estábamos extraviados, pero ahora nosotros hemos regresado. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin el Señor, cuando éramos paganos, nosotros estábamos extraviados. Por lo tanto, una persona sin la presencia del Señor está extraviada. Dios quiere darnos dones.
Dios quiere darnos regalos, Dios quiere darnos regalos espirituales, pero para que nosotros podamos tener acceso a esos regalos, a esos dones, necesitamos primero llegar a la presencia del Señor, reconocerle como Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, y a partir de ese momento que ya hemos hecho Teshuvah, que hemos regresado a Cristo, que hemos regresado al Señor, entonces tenemos acceso a los dones espirituales. Dios nos ha dado regalos espirituales, pero para tener acceso a estos regalos espirituales tenemos que llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin la presencia del Señor, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga que me escucha, nosotros estamos extraviados. Ahora bien, cuando ya nosotros regresamos a la presencia del Señor, encontramos que la presencia del Espíritu Santo, porque cuando yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo me llena. Entonces la presencia del Espíritu Santo nos lleva a reconocer a Yahshua como Adonai. Nos lleva a reconocer a Jesucristo como el Señor. Si nosotros no tenemos no hemos recibido a Jesucristo y no tenemos el Espíritu Santo, no podemos decirle al Señor, Señor, porque no lo tenemos. Mira lo que dice Pablo aquí en el versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie, escucha bien esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Mire, Pablo dice: nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios puede decir que Dios, que Jesús, que Yahshua es maldito. Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando ya somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo como la bendición que proviene del Padre. Él es el regalo de Dios. Él es el regalo que Dios nos dio. Es nuestro primer regalo. Es el regalo para toda la humanidad. Es el regalo que Dios, el Padre, Elohim, mandó a la humanidad como propiciación de nuestros pecados. Él lo envía para que el Hijo, para que Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, tome en su cuerpo el pecado de todos nosotros, lo llevó en la cruz del Calvario. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, allí, en esa cruenta cruz, nuestro Señor Jesucristo cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Por eso, cuando Él está lleno de ese pecado, Él sí se hace maldición, pero si haciéndose maldición nos trae la bendición. Ahora, dice la palabra del Señor que el Padre, la presencia de Elohim, se alejó de Cristo, y es cuando Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Él baja a las profundidades del infierno. Él predica a los espíritus encarcelados. Él toma toda la autoridad, despoja a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y toma el acta de los decretos que nos era contraria y la anula clavándola en la cruz del Calvario. Allí es donde el Señor toma el poder, y cuando se levanta entre los muertos, Él ya ha acabado con toda maldición que había sobre nosotros, y viene y dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, nadie que tenga el Espíritu Santo, que hable por el Espíritu Santo de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios,
sino por el Espíritu Santo. Esta palabra Señor es una palabra muy profunda. Es una palabra que nosotros tenemos que entender. La palabra Señor no es cualquier cosa. El Kyrios, el Señor, estábamos diciendo, significa que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor, señores. Kyrios se le daba el nombre a la deidad. Se le daba el nombre de Kyrios a Adonai. Adonai es el Señor. Adonai es Elohim. Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo es Adonai. Jesucristo es Elohim. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es Dios con nosotros. Por lo tanto, nosotros no le podemos llamar Señor. Una persona, si no tiene en la presencia, la morada del Espíritu Santo en su vida, si no puede hablar, decirle al Señor, Señor, no puede confesarlo como Rey, porque no es el Señor de su vida. Puede decir Jesucristo es el Señor, pero tengo que entender si Jesucristo es el Señor o Jesucristo es mi Señor. Sabemos que es el Señor, pero es Señor de mi vida. Estoy confesando a Jesucristo como el Señor de mi vida. Nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo nos lleva a reconocer a Yahshua como Adonai. Ahora, aquí Pablo sigue diciendo, vamos a mirar. Dice, encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Mira lo que dice Pablo, lo voy a leer primero, el versículo 4, 5 y 6. Pablo está diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Nombra primeramente al Espíritu, luego nombra al Hijo y luego nombra al Padre, diciendo que el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Padre son el mismo, son uno solo. La palabra del Señor sigue diciendo aquí, allí en el libro de Devarim o de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la oración que el pueblo de Israel hace diariamente. Recita el capítulo 6 versículo 4 del libro de Devarim o de Deuteronomio, cuando dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros podemos entender que Dios es uno solo, no hay tres dioses, no es un Dios de tres cabezas. Nosotros, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua Mashiach, no enseñamos de tres dioses, no hablamos de tres dioses ni de un Dios de tres cabezas. Nosotros hablamos de un Dios único y verdadero que se nos ha manifestado en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es? No lo entiendo, no lo puedo entender. A Dios nosotros no necesitamos entenderle. Nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra y seguir sus designios. Entonces, estamos viendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Primero, los dones provienen del Espíritu. Los regalos los da el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo y te regala esos dones, te da esos dones que Él tiene para tu vida. Mira lo que dice Pablo, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
hay diversidad, hay diferencia de dones. Dios tiene muchos regalos para sus hijos. Dios quiere darnos a nosotros muchos regalos, o sea, muchos dones. Él quiere darte a ti un regalo o más de un regalo. Ya hemos recibido uno. Y hay uno que todos nosotros tenemos, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como nuestro Señor único y suficiente Salvador, que es la salvación. Pero luego vienen los otros dones, vienen diversidad de dones que luego vamos a ir mirando poco a poco cuáles son esos dones que el Espíritu Santo quiere dar a la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, de la Keila de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, tú tienes acceso a esos dones. Vamos a ir mirando, vamos a conocer, vamos a saber cuáles son los dones que el Señor tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo. Luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. No vamos a hablar hoy de los ministerios, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero hay 5 ministerios. Voy a nombrarlos rápidamente, esos 5 ministerios, aunque no vamos a tratar de ellos. Los ministerios que encontramos son el ministerio del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esos 5 ministerios fueron dados por Cristo. Es el Señor Jesucristo quien instituyó los ministerios. No vamos a hablar hoy de los ministerios, vamos a hablar de los dones, pero podemos entender que los dones provienen del Espíritu Santo, que los ministerios los da el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y también que toda actividad procede del Padre. Dice, hay diversidad de operaciones. Aquí la palabra operaciones en el griego es tenevigimason. Es un poco complicado, es tenevigimason, que significa actividades. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Señor hace diferentes actividades, diferentes operaciones en el cuerpo. Hace que el cuerpo se mueva de diferente manera. Recuerda que nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. Entonces, si nosotros queremos más o menos tener una idea de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el cuerpo, tenemos que mirarnos a nosotros mismos como cuerpo, que cada miembro tiene una actividad diferente. O sea, los dones son dados, provienen del Espíritu Santo, los ministerios los da el Señor Jesús, y las actividades proceden del Padre. Entonces estamos viendo aquí acerca de estos dones. Ahora sigue diciendo que la manifestación del Espíritu Santo es para nuestro provecho. Los dones que el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo nos está dando es para nuestro provecho o para el bien común. No solamente para mi provecho, no es para mi provecho, sino para nuestro provecho, o sea, para el bien común, el bien de la iglesia, para provecho de todos los miembros del cuerpo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, sigue diciendo versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación o revelación, que es en griego, del Espíritu para provecho. Para cada uno les da la manifestación o revelación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí dice Pablo, dice que a cada uno
le es dada la manifestación o la revelación. Generosis es la palabra en griego, que significa revelación o se traduce como manifestación del Espíritu para provecho no solamente mío, sino de la comunidad, de la congregación, de la iglesia. Porque a este, dice Pablo, es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. A algunos Dios les da palabra de sabiduría. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? Es la palabra para poder enseñar, llevar el mensaje del Evangelio, enseñar, meditar, escudriñar la palabra para enseñarla. No todos los creyentes tenemos esa habilidad, ese regalo, ese don para enseñar la palabra. Todos tenemos la habilidad que Dios nos ha dado de predicar. Predicar es una obligación para la iglesia. Hablar, llevar el mensaje del Evangelio es una obligación. Pero enseñar la palabra no a todos les es dado. Dios ha escogido a algunos, les ha dado espíritu de sabiduría para que a través de ese espíritu de sabiduría ellos puedan llegar al conocimiento de la palabra. Amén, gloria a Dios. Ahora seguimos, bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir hablando entonces que a unos les es dada palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, o sea, palabra de conocimiento de la palabra de Dios. A otros, según el mismo Espíritu, a otro fe. Ahora, nosotros sabemos que la fe es creer en lo que no vemos y esperar lo que no, la fe es pues la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Pero la fe es un don de Dios. La fe Dios nos ha dado a nosotros fe para creer, para ver las cosas, llamar las cosas que no son como si fueran. Tener fe, creer que Dios va a actuar de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Ahora sigue diciendo que al otro palabra de ciencia, al otro de fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. No todos tenemos el don de la sanidad. No todos podemos orar y que la persona sea sana. Deberíamos tener ese don. Gloria a Dios si lo tenemos. Gloria a Dios si no lo tenemos. Pero hay un don que se llama el don de la sanidad. El don de orar por una persona. El don de que el Señor haga la obra, sane poderosamente a través de una persona. También dice el don de hacer milagros. Como lo tuvo el don que tenía los apóstoles de levantar muertos o aún de hacer cosas como lo hizo Eliseo, de hacer abrir las aguas, de muchas cosas, de hacer flotar el hacha, de hacer que el aceite fluyera y no escaseara. Lo mismo que lo tuvo Elías, son dones que Dios le da a su pueblo. También estamos viendo que aquí dice que a otro de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. Ese discernimiento es poder discernir entre una cosa y lo otro, hacer una diferencia entre una cosa y la otra significa discernimiento. Nosotros tenemos que tener discernimiento. Ese es un problema por el cual está pasando la iglesia actual. No hay discernimiento de espíritus. No hay discernimiento de espíritus y la iglesia está absorbiendo todo y todo lo que ve, todo el show que se hace en estos lugares y la gente cree que es el mover del Espíritu Santo y por temor de blasfemar contra el Espíritu Santo, no disciernen si lo que le está sucediendo en la iglesia es del Espíritu Santo o no. Ahora, nosotros necesitamos discernimiento. Necesitamos tener ese don que el Señor nos ha dado a nosotros. Un discernimiento, saber si
lo que se está moviendo en la iglesia, lo que se está haciendo en la iglesia, proviene del Espíritu Santo o no. No, quizás no todos puedan tener este don. Quizás hay personas que están viendo y no hay quien le diga, mire, despierte, lo que usted está viviendo allí es un show, es un circo, ahí no se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está enseñando a través de la palabra cómo Él se mueve. Él no es un Dios de show, no es un Dios de desorden, es un Dios de orden y es un Dios que hace todo conforme a la palabra. Y por último sigue diciendo a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. ¿Cuáles son los diversos géneros de lenguas? Esto es interesante que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Cuáles son los diversos géneros de lenguas? Los diversos géneros de lenguas nosotros podemos entender, por ejemplo, cuando en la fiesta del Pentecostés, allí encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia estaba reunida en un aposento alto, había un número de 120 personas aproximadamente, y estaban clamándole a Dios que les enviara la promesa de lo alto. ¿Cuál era la promesa? La promesa era: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? En el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo, descendió sobre el pueblo, sobre la iglesia, y hubo un movimiento de que la gente empezó a predicar en diferentes idiomas. Esos son lenguas, diferentes géneros de lenguas. ¿Qué pasaba en el Imperio Romano? El Imperio Romano tenía una vasta extensión de tierra, había conquistado muchos países y estaban bajo el dominio del César. Y allí habían personas de diferentes nacionalidades, griegos, habían los de Capadocia, también los de Egipto, los de diferentes partes que estaban bajo el régimen del Imperio Romano. Y los griegos, cuando Roma conquista Grecia, se dice que Roma conquistó Grecia militarmente, pero Grecia conquistó Roma culturalmente, de tal manera que el idioma que se hablaba en el Imperio Romano era el griego, era el idioma con más fuerza que tenía. Las diferentes personas de diferentes países hablaban su lengua. Los lacaoneses hablaban lengua de Lacaonia, los de egipcios hablaban su lengua, cada uno hablaba su propio idioma, y además de eso hablaban griego. Por eso es que la Biblia que se leía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva era la llamada Septuaginta, o versión de los 70, la traducción al griego, porque todo el mundo tenía acceso al griego. Cuando viene el Espíritu Santo, desciende, entonces los discípulos empiezan a glorificar el nombre del Señor en diferentes idiomas. Había muchos judíos que habían venido de otras naciones que no hablaban hebreo. Y quizás lo hablaban, pero hablaban también la lengua del país donde habían nacido. Eran judíos, sí. Eran descendientes de Abraham también. Pero habían nacido en otras naciones y seguían siendo judíos. Por lo tanto, cuando ellos empiezan a escuchar que estas personas están glorificando el nombre del Señor en el idioma de la nación donde ellos fueron criados, ellos se asombran. ¿Cómo pueden haber personas con un conocimiento tan que no tenían tanto conocimiento de la palabra, que eran personas del vulgo hablando las maravillas del Señor? Esto eran las lenguas. Ahora,
si hoy por hoy, si luego la iglesia empezó a hablar lenguas espirituales, o no lo puedo yo decir, no le puedo decir a usted, no, que si usted habla en lenguas que dice que son espirituales, eso no es de Dios. No, yo no le voy a juzgar a usted por esto. Si Dios le da a usted el hablar en lenguas, en una lengua espiritual que nadie entiende, sino que usted la entiende, entonces gloria a Dios, porque usted se está edificando. Pero quizás hay una persona que tiene interpretación de lenguas y puede a usted también interpretar esa lengua espiritual, o bien una lengua humana que usted esté hablando y esta persona sea un intérprete. Él interpreta lo que usted está predicando. De pronto, en nuestros países de habla hispana, invitamos una persona de habla inglesa o de alemán o italiano y queremos que nos predique, y esta persona no tiene el conocimiento, o en hebreo, y no tiene conocimiento del español. Necesitamos un traductor. Esa es la persona que es un intérprete, tiene el don de la interpretación de lenguas. Por lo tanto, vamos a mirar más acerca de las cosas que son naturales, pero también las que son espirituales. Por lo tanto, recibamos los dones. Dios nos ha dado los dones. Ministremos los dones como tienen que ser ministrados y busquemos los mejores dones de parte del Señor. Entonces ya vamos aquí en dice el punto 6, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él reparte sus dones como Él quiere. Él puede darte a ti 2, 3, 4, 5 dones, como te puede dar un solo don. Él reparte como Él quiere, porque Dios no da su espíritu por medida. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene la libertad de repartir a quien Él quiera y como Él quiera. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene esa libertad? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es uno con Elohim, como hemos dicho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No lo entiendo, pero así es. Como tú eres espíritu, alma y cuerpo, y eres uno solo, no lo entendemos, no podemos entender esto, cómo es esto, pero así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que quiere decir: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora sigue diciendo, vamos ya terminando, dice: nosotros siendo muchos, somos uno. Nosotros siendo muchos, somos uno. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces mira esto: porque así como el cuerpo es uno, somos un cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia, siendo compuesta por cientos y miles y millones de personas, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. No podemos dividir el cuerpo del Señor. Ahora lo que tenemos es que discernir. Eso es importante que tengamos claro. Discernir, tener discernimiento de espíritu. Recuerda que Juan en su primera carta dice: hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Discernir, probar los espíritus, discernimiento necesitamos. ¿Somos un cuerpo? Sí, pero debemos discernir cuando los dones son del Espíritu y cuando no. Pero como iglesia, como cuerpo, somos uno solo. Y estamos terminando esto, que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, con esto que terminamos hoy: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Por qué? Por un solo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira esto, dice, porque por un solo espíritu. ¿Cuál es el espíritu que fuimos bautizados? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos bautiza en un cuerpo. Recuerda que el Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados por un solo espíritu. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Hamashiach, en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos bautizados. ¿Qué quiere decir bautizados? Fuimos sumergidos. Fuimos introducidos, fuimos hechos miembros de ese cuerpo. Cuando nosotros éramos extranjeros, advenedizos, alejados del reino de Dios, viene el Espíritu Santo. Una vez que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, y viene el Espíritu Santo y nos introduce en el cuerpo de Hamashiach, en el cuerpo de Cristo. Dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, introducidos en el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos. El Señor Jesús derribó la pared intermedia de separación, aquella pared que dividía en el templo a judíos y a gentiles. Esto era gentiles convertidos al judaísmo, que el Señor derribó esa pared e hizo de los dos pueblos un solo pueblo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que somos introducidos en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, esto es interesante. El espíritu te introduce y el cuerpo te da a beber del espíritu. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en su palabra? Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, el que cree en mí, si alguno tiene sed. Voy a recordar la palabra, no recuerdo el texto, pero si lo quieres yo te lo doy después. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra de Elohim, la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, porque aún Jesús, Yahshua, no había sido glorificado. De esta manera, entonces, tenemos que entender que nosotros, extraviados de Hamashiach, extraviados del Señor, o sea, alejados del Señor, estamos extraviados. Recuerda una cosa, Dios nos ha dado regalos espirituales, pero sin la presencia del Señor, alejados de Cristo, de Hamashiach, estamos extraviados. La presencia del Espíritu Santo nos lleva a reconocer a Hamashiach, a Yahshua como Adonai, a nuestro Señor Jesucristo como el Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. También podemos entender que la manifestación del Espíritu Santo es para nuestro provecho, para el provecho de la comunidad, el provecho de la congregación o de la iglesia. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Nosotros, siendo muchos, somos uno y somos bautizados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos en Cristo o estoy alejado de Dios y estoy extraviado? He recibido el regalo de la vida eterna, he recibido la salvación, puedo tener confianza, puedo decir, Señor, yo sé que si esta noche vienes a llamar tu iglesia o a llamarme a mí, me voy a ir contigo, a vivir contigo en la eternidad. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? Hemos recibido, estamos actuando conforme a la palabra de Dios, estamos teniendo y reconociendo cuáles son los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, es el tiempo aceptable, es el día de salvación. Es el momento en que tú le debes decir al Señor Jesús, entregarle tu vida al Señor Jesús, hacer una oración de fe diciéndole, Señor Jesús, en este momento vengo a ti reconociendo que he pecado,
que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy único y exclusiva propiedad tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza de que Jesús está en tu corazón, de que el Señor está en tu vida y que Él ha cambiado y te ha hecho una nueva criatura. Vamos a terminar. 13 sugerencias que quiero hacerte a ti. Número 1. Busca a Dios en oración. Habla con Dios diariamente en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus quejas, tus alegrías. Habla con Dios como con un amigo. Número 2. Te invito a que empieces a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no tienes una Biblia, ve a la librería cristiana más cerca a tu casa y compra una Biblia y empieza a leerla, o si no, a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a escudriñarla. Te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si es posible, y pide al Espíritu Santo que te ilumine su palabra. Vamos a terminar, y también pues busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a terminar orando por las necesidades. Gloria a Dios. Vamos a orar por las personas que están enfermas. Si tú estás enfermo, enferma y quieres que oremos por ti, vamos a orar por ti. Vamos a orar por las personas que están atadas, por los matrimonios, por las necesidades, diferentes necesidades. Cierra tus ojos, vamos a orar. Acompáñame a orar en esta noche. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu nombre precioso. Señor, en esta noche, Señor, presentamos delante de tu presencia a estas personas que hayan podido ver este video, Señor Dios mío, escuchar este mensaje, Padre Santo. Te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes, que los protejas, Señor Dios mío. Mira aquellas personas, Señor, que están enfermas, Padre Santo. Te pedimos en esta noche, te suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, que pongas tu mano sanadora sobre sus vidas, Señor. Que, Señor, que aquellas personas que tienen alguna enfermedad cerebral, Señor, del corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, el estómago, del páncreas, Señor, de los intestinos, de los huesos, en la piel, Padre Santo, sé tú sanando, Padre Santo. Pon tu mano sanadora sobre esos cuerpos, Señor. Sé, Señor, derramando, Señor, esa bendición tuya que, Señor, tú has prometido, Señor, a los que creen en tu nombre, Padre. Mira a los que están atados, Señor, por diferentes, Señor, espíritu del enemigo, Señor, aquellas personas que tienen espíritu, Señor, de depresión, de suicidio, Padre Santo, mujeres, Señor, embarazadas con espíritu de aborto, aquellas personas que tienen espíritu de lesbianismo, de homosexualismo, Señor, aquellas personas con espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de idolatría, hechicería, mentira, Señor, de robo, de avaricia, Señor, da libertad al cautivo, Padre Santo. Señor, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, por aquellas personas, Señor, que tienen una necesidad, Señor, económica. Te pedimos, bendíceles, Señor. Bendíceles, Señor, su alacena, su arteza de amasar, Padre Santo, su entrada y su salida, el campo de su trabajo, Señor. Provee fuentes de trabajo al que no lo tiene, Padre Santo. Te pedimos por los niños del mundo, Padre Santo. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, Dios mío, del cielo y la gloria. Mira, Señor, las personas, Señor, Dios mío, Padre Santo. Los matrimonios, Padre Santo, Señor, que se están rompiendo. Señor, únelos con lazos de amor que no se puedan romper, Padre Santo, por tu iglesia perseguida en los países islámicos, en los países comunistas, Señor, en cualquier lugar del mundo. Te pedimos, bendice tu iglesia, Padre. Señor, bendice, Señor, a Israel, Señor, trae bendición para Israel, Señor, y te pedimos, Padre Santo, por la ciudad de Jerusalén, Padre, por la eterna, indivisible capital de Israel, Señor, para que traigas paz sobre esa ciudad, Señor, Dios mío, y que sean bienaventurados los que oran por la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados,
El Señor los bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Y es mi oración que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que todas espadas de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Y será hasta el día domingo a las 3:30, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos. Aleluya, gloria a tu nombre.